Bien, en la última clase nosotros estábamos viendo lo relativo a la aceptación, porque hay ciertas letras de cambio que por la forma de librarse tienen que ser aceptadas previamente al pago, ¿verdad? Que son las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo de vista. Estas tienen que ser aceptadas previamente a que se paguen. Esa aceptación es obligatoria. Ahora vamos con el pago. En la letra de cambio, cuando se va a realizar el pago a día fijo, la letra de cambio tiene que hacerse efectivo el pago el día que está fijado para el pago, el día de su vencimiento, digamos, o dentro de los 2 días siguientes. ¿Estamos bien? La letra de cambio que va a ser pagada a día fijo es aquella que establecemos el día exactamente. Esa debe para presentarse para su pago el día del vencimiento o dentro de los 2 días siguientes. ¿Bien? Esa es obligación del tenedor, ¿verdad? Yo le tengo que presentar exactamente el día de su pago o al día siguiente, a más tardar. Si la letra de cambio va a ser pagadera a la vista, ¿se acuerdan que nosotros ya habíamos platicado antes de que tenemos que presentarla dentro del lapso de 1 año? Y en cualquier momento dentro de ese lapso de 1 año que yo la presente, me la tienen que pagar, ¿verdad? Me la tienen que pagar. Bien, eso lo tenemos en el artículo 463. Por favor, Alice, artículo 463. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. 463 dijo, ¿verdad? 463. Presentación al pago. La letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes. El presentarla a una cámara de compensación equivale a presentarla al pago. La cámara de compensación las utilizan mucho los bancos, ¿verdad? La cámara de compensación de los bancos está en la superintendencia de bancos. Entonces, digamos, cuando ustedes les dan un cheque de otro banco y ustedes lo depositan a su cuenta, digamos, son cuentas, son cheques que tiene el banco de otra cuenta. Entonces, esos no los cobran ellos directamente, sino que los presentan a una cámara de compensación. Entonces, supongamos el Ban Rural le dice al Banco Industrial, mira, Banco Industrial, tengo 5 millones de quetzales en cheques de tu banco. Y viene el otro banco y le dice, mira, yo tengo 6 millones de cheques de tu banco. Entonces, pagame 1 millón y compensamos el resto. Eso es la cámara de compensación. Entonces, si fuera procedente y por presentarle una cámara de compensación y lo presentamos, es equivalente al pago. Entonces, lo que más nos interesa acá es de que el pago se debe de hacer el día en que se vence el título de crédito o dentro de los 2 días siguientes debe presentarse para su pago dicho documento. Y cuando los títulos de crédito son pagaderos a la vista. ¿Recuerdan que habíamos dicho que teníamos 1 año para poder presentar a la vista el título de crédito? Y dentro de ese año, pues existe la obligación de pagar la letra de cambio. 464, por favor, Janet. Artículo 464, letra de cambio a la vista. La presentación para el pago de la letra de cambio a la vista deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha de la letra. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consignan así en la letra de cambio. El librador podrá en la misma forma ampliarlo y prohibir la presentación antes de determinada época. Antes de determinada época. Muy bien.
Entonces, este periodo de un año se puede reducir o se puede restringir de acuerdo a lo que pacten las personas al momento de crear la letra de cambio. Hasta ahorita estábamos hablando nosotros de un pago total, ¿verdad? Yo presento la letra de cambio y me la van a pagar en su totalidad. Pero, ¿será posible realizar también pagos, por ejemplo, pudieran ser pagos parciales, pudieran ser pagos anticipados o pudieran ser pagos por depósito? ¿Se acuerdan que antes habíamos visto el pago por depósito? Que es cuando no se presenta la persona a cobrar la letra de cambio. Entonces lo que hago yo es de que para evitar responsabilidades, deposito el importe de la letra de cambio en una institución bancaria para que este depósito en el banco tenga los efectos de pago. Entonces básicamente ahí tenemos 4 formas de pago: el pago total, el pago parcial, el pago anticipado y el pago por depósito. El pago parcial lo tenemos en el 465. Leamos, por favor, el 465. Blanca. Artículo 463. Presentación del pago. La letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes. El presentarla a una cámara de compensación equivale a presentarla al pago. Muchas gracias, Blanca. Ahora vamos con el artículo 465, que es el pago parcial. El tenedor no puede rechazar un pago parcial. En tal caso, conservará la letra en su poder y procederá de la forma prevista en el artículo 389 de este código. Entonces, se puede realizar un pago parcial. Y es más, yo como tenedor no me puedo negar a que me realicen un pago parcial. Si yo llego con el principal obligado y le digo, mire, vengo a cobrar la letra de cambio por 100,000 quetzales. Y ella me dice, mire, pero fíjese que no le puedo pagar 100,000 quetzales, pero yo le puedo pagar 75,000 quetzales. Entonces yo estoy obligado a recibir ese pago parcial. Y tenemos que hacer constar en el propio título o en hoja aparte, si fuera necesario, que se me realizó un pago de 75,000 quetzales y que queda pendiente, ¿verdad? Un pago de 25,000 quetzales. Entonces, aquí yo puedo ejercitar la acción cambiaria por el resto. Si en caso no me pagan el resto, yo puedo iniciar una acción cambiaria por el resto. Y eso van a ver más adelante. En el cheque también se puede hacer pago parcial. Lo que pasa es que en el banco nunca se lo ofrecen a uno, ¿verdad? Pero sí es posible hacer un pago parcial en el cheque. Ahí van a ver. En el 466 tenemos el pago anticipado. El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago por anticipado. Si yo tengo un título de crédito, a mí no me pueden obligar a recibir un pago por anticipado de ese título de crédito, sino hasta la fecha de su vencimiento. 466. El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra de cambio. Entonces, cuando ustedes son tenedores de una letra de cambio, no los pueden obligar a recibir el pago por anticipado, ¿verdad? Pero un pago parcial, ese sí están obligados a recibirlo. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ya vimos el pago total, ya vimos el pago por anticipado, el pago parcial, y ahora nos toca ver el pago por depósito. ¿Qué pasa si yo soy el obligado a pagar una letra de cambio y el tenedor de la letra de cambio no viene a cobrar? Supongamos de que es pagadera a día fijo. Entonces, ¿se recuerdan? Él tiene que presentarse el primer día, o sea que es el día del vencimiento, o dentro de los 2 días hábiles siguientes. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si él no se presenta en ese plazo? Pasaron el día del vencimiento, los 2 días hábiles siguientes, y él no se presentó a cobrar. Entonces aquí yo como obligado, yo lo que debo de hacer es, para liberar mi responsabilidad,
realizar el depósito en una institución bancaria. Voy a depositar el importe y no necesito darle aviso a la otra persona, solo deposito el importe y ya con eso yo ya tengo saldada mi deuda, por decirlo así, ya tengo cumplida mi obligación. ¿Y qué pasa si ahora viene el tenedor del título de crédito y me demanda porque yo no se lo he pagado? Entonces yo le puedo interponer una excepción de pago por depósito en este caso, ¿verdad? Una excepción de pago por depósito. Entonces con eso me defiendo y con eso yo termino la pretensión de la persona que me está demandando. El pago por depósito lo tenemos en el artículo 268. Pago por depósito. Por favor, Rebeca. 268. Perdón, 468. Pago por depósito. Si vencida la letra de cambio, esta no es presentada para su cobro después de 3 días del vencimiento, cualquier obligado podrá depositar en un banco el importe de la misma, a expensas y riesgo del tenedor o sin obligación de dar aviso a este. Este depósito producirá efectos de pago. Solo permítanme un segundo, jóvenes, porque estoy esperando un mensaje importante. Yo creo que ahorita me lo están mandando. Denme un segundito y ahorita continuamos. Voy a parar la grabación. Es que les cuento, yo estuve ahorita en esta semana, el día lunes, jueves y viernes de la semana pasada, estuve preparando a una alumna de la Universidad Mariano Gálvez de Mazatenango para su examen técnico profesional. Entonces tenía que examinarse de procesal constitucional y estuvimos estudiando los procesos constitucionales en estos días que les digo. Y ahorita me está contando pues, que ganó su examen privado. Entonces quedó de llamarme ayer, pero se quedó dormida, dice. Entonces hoy me está contando de que ganó su privado y estoy contento. Muy bien, continuemos, jóvenes. Vamos a continuar. No lo debería haber grabado, pero bueno, ya quedó grabado. Muy bien. Entonces, tenemos el pago por depósito. Estábamos hablando del pago por depósito. Entonces, al tercer día, miren, el día del vencimiento, luego los 2 días siguientes tiene él para presentarse. Si al tercer día él no se ha presentado, entonces yo puedo depositar. Cualquier obligado, establece la ley, cualquier obligado puede depositar el importe de la letra de cambio en una institución bancaria. ¿Y cuál es el objeto de hacer eso? El objeto de hacer eso es liberarme de la obligación del pago. Entonces, este pago por depósito produce efectos de pago, como que si yo le hubiera pagado el dinero a la persona. Y por supuesto, la persona con acreditarse con la letra de cambio en el banco le van a pagar el importe, porque ahí está depositado esperando por él, ¿verdad? Pero lo importante acá es que no me lo van a poder cobrar a mí, ¿verdad? A mí que yo soy el principal obligado. Entonces, miren, si la letra de cambio, si decide la letra de cambio no es presentada para su cobro después de 3 días de vencimiento, cualquier obligado puede depositar en un banco del sistema, el importe de la misma a expensas y riesgo del tenedor. Y sin la obligación de dar aviso al tenedor, este depósito producirá efectos de pago. O sea, miren, ni siquiera le tengo que avisar a él que le deposite el dinero. Y es que tiene lógica, probablemente yo no voy a saber ni siquiera quién es el tenedor. Porque se recuerdan que los títulos de crédito están hechos para circular. Entonces puede ser de que yo le di a Blanca un título de crédito, pero Blanca se lo dio a Alice, luego Alice se lo dio a Yanis, luego Yanis se lo dio a Rebeca, luego Rebeca se lo dio a Manuel. No sé, entonces es probable que cuando el título llegue a mí, ya no sea con el tenedor original, sino que puede ser de que ya sea otro tenedor. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque el título está hecho para circular. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Está claro. Perfecto. Claro, Lick.
Muy bien. Por eso lo estoy ordenando un poquito de escritorio porque lo tenía lleno de papeles. No puedo maniobrar aquí cómodamente. Muy bien. Platiquemos un poquito del protesto. ¿Qué es el protesto? Para ustedes, ¿qué es el protesto, jóvenes? El protesto es un acto notarial. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Es un acto notarial por medio del cual se hace constar. Quieren copia y ahorita les voy a explicar yo la definición. Es un acto notarial por medio del cual se hace constar, que un título de crédito fue presentado en tiempo, para su aceptación o para su pago. Y que éste no fue efectivamente aceptado o pagado. Entonces, el protesto es un acto notarial. Eso implica que debe de hacerse en acta notarial, ¿verdad? En acta notarial. Entonces, necesariamente tiene que acudir un notario y levantar un acta en la cual hace constar que él se presentó en el lugar donde se tiene que pagar la letra de cambio, que presentó esta letra de cambio a la persona obligada y que la persona obligada le indicó que no se la va a pagar o que no se la va a aceptar, según sea el caso, ¿verdad? Entonces, eso lo hace constar en la letra de cambio. El notario tiene que transcribir todo, literalmente, lo que dice la letra de cambio en el acta notarial. Todos los interesados o todos los que intervienen en el acto pueden firmar el acta, si no, pues el notario la firma y da fe de que todos estuvieron presentes. Y con esta acta nosotros vamos a iniciar la acción cambiaria, ¿verdad? Que es un juicio ejecutivo. Entonces, el protesto solo va a ser obligatorio o solo va a ser necesario cuando se coloque las cláusulas con protesto. Si nosotros no le colocamos la cláusula con protesto a la letra de cambio, entonces no hay necesidad de protesto. ¿Esto quién lo decide? El creador, ¿verdad? El creador decide si la va a hacer circular con protesto o sin protesto, ¿verdad? Pero lo que les quiero quedar claro aquí es que la regla general es que no va a ser protestable. Si yo no le pongo nada, se entiende que es sin protesto. Si yo le coloco las cláusulas o la palabra con protesto, entonces ahí ya se entiende de que se tiene que protestar. ¿Vamos bien hasta acá? Eso lo tenemos en el artículo 469. Por favor, Nayeli. 469. Artículo 469. Necesidad del protesto. El protesto solo será necesario cuando el creador de la letra inserte en su anverso y con caracteres visibles la cláusula con protesto. La cláusula con protesto inscrita por personas distintas del librador se tendrá por no puesta si a pesar de no ser necesario el protesto al tenedor lo levanta, los gastos serán por su cuenta. Les explico esto. Cuando es necesario el protesto y yo realizo un juicio de acción cambiaria,
al momento en que el juez ordene que a mí me paguen, va a ordenar que me paguen el importe de la letra de cambio y los gastos del protesto. O sea, lo que yo le pague al notario por levantar el protesto, eso me lo va a tener que pagar a mí la persona contra quien inicie la acción cambiaria, el obligado, digamos, ¿verdad? Entonces, pero si no era necesario el protesto y yo aún así lo levanto, entonces cuando hagamos la liquidación de costas, no van a incluir el pago de ese protesto, porque no están obligados a pagarme el protesto porque yo lo levanté sin estar obligado a hacerlo. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro eso? ¿Cuándo debo realizar yo el protesto? ¿En qué momento realizo el protesto? Uy, ¿qué pasó aquí? El protesto yo lo voy a realizar en el lugar y fecha de la diligencia, ¿verdad? En el lugar y fecha en que se tenía que realizar el pago. Y para esto, yo debo también protocolizar el acta de protesta. O sea, les explico esto. Los notarios llevamos un registro, ¿verdad? Que se llama protocolo. Es un papel especial en el cual se hacen las escrituras públicas y esas quedan en el poder del notario siempre. Y cuando el notario muere, se entregan al Archivo General de Protocolos para su resguardo. Cuando yo tengo, hay ciertos documentos que yo por disposición de la ley los tengo que protocolizar. Lo que quiere decir protocolizar es que los tengo que insertar dentro del protocolo. Y para insertarlos dentro del protocolo hay que hacer un acta de protocolización. Esta acta notarial de protesto es uno de los documentos que yo por obligación de la ley tengo que protocolizar, ¿verdad? Porque la ley me lo manda. Ahorita vamos a ver todos los requisitos de eso. Fines del protesto. Artículo 471. Por favor, Manuel. Fines del protesto. En caso de haberse estipulado el protesto por el creador de la letra, este no podrá ser suplido por ningún otro acto, salvo disposición legal en contrario. El protesto probará la presentación de una letra de cambio y la negativa de su aceptación o de su pago. Entonces, miren, una vez yo coloco la cláusula con protesto, ahí el protesto es obligatorio. Yo tengo que realizar el protesto, ¿verdad? ¿Y y qué es lo que busco con el protesto? ¿Cuál es el fin del protesto? Probar que el documento se presentó en tiempo y que este no fue pagado o no fue aceptado, según el caso. Lugar del protesto. ¿En dónde debe levantarse el protesto? El protesto debe levantarse en los lugares señalados para el cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de los derechos consignados en el título. Digamos que nosotros dijimos de que el título se iba a pagar en tal fecha en la casa de Janet, porque es la obligada. Eso es lo que dice el título. Entonces, en ese lugar tenemos que presentarnos y exigir el pago. Y si no nos lo pagan, entonces hacemos constar el protesto. ¿Estamos bien? Entonces, el lugar del protesto es el mismo lugar donde debe cumplirse la obligación. ¿Y qué pasa si no está librado? Resulta que la principal obligada es Janet, pero cuando la vamos a buscar a su casa para cobrarle, resulta que ella no está. Casualidad, ¿verdad? Ella no está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que suspendemos la diligencia? ¿Será que sí la podemos realizar? El artículo 474 establece, si la persona contra quien haya de levantarse el protesto no se encuentra presente, así lo asentará el notario que lo practique y la diligencia no será suspendida. O sea, vamos a hacer constar que Janet no se encuentre, pero la diligencia no se va a suspender. La diligencia sigue adelante. ¿Está claro? Domicilio desconocido. 475. Si se desconoce el domicilio de la persona contra la cual deba levantarse el protesto, este se practicará en el lugar que elija el notario que autorice.
si no hay un lugar señalado, no hay un lugar donde el domicilio donde se encuentra esta persona, entonces el notario va a decidir en dónde va a ser el proceso. Luego tenemos el protesto, puede ser por falta de aceptación o puede ser por falta de pago, ¿verdad? Puede ser por cualquiera de las dos. Si yo protesté por falta de pago, perdón, si yo protesté por falta de aceptación, digamos, yo presenté el título para que me lo aceptaran y no lo aceptaron, entonces lo protesté. Ya no hay necesidad de hacerlo por falta de pago. Se entiende que si yo lo protesté por falta de aceptación, si no me lo aceptaron, tampoco me lo van a pagar, ¿verdad? Entonces, si no lo aceptan, ya no es necesario hacer el de pago por el protesto por falta de pago, sino que de una vez nos vamos a la acción cambiaria. 476, por favor, Janet. 476, protesto por falta de aceptación. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan a la presentación, pero siempre antes de la fecha del vencimiento. Pero siempre antes de la fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, el protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación. O sea que si la fecha de presentación era hoy, tenemos mañana y pasado para poder realizar el protesto por falta de aceptación. Si en caso, dentro de esos 2 días ya hay que realizar el pago, entonces se entiende de que tenemos que realizar el protesto antes de la fecha del pago, ¿verdad? Es la aclaración que hace nada más. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de presentación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento. Y el protesto por falta de pago igual dentro de los 2 días siguientes. 477. El protesto por falta de pago se levantará dentro de los 2 días hábiles siguientes al del vencimiento. Luego lo que les decía yo, que es innecesario el protesto por falta de pago si yo ya protesté por falta de aceptación, ¿verdad? Si no me lo aceptaron, pues tampoco me lo van a pagar. 478. Si la letra de cambio fue protestada, por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago. Solo protestamos por falta de aceptación y de una vez vamos a la letra de cambio. Y las letras de cambio que son pagaderas a la vista, como estas no se aceptan, estas solo se pueden protestar por falta de pago. 479. Letras de cambio a la vista. Las letras de cambio a la vista solo se protestarán por falta de pago. Lo mismo se observará respecto a las letras de cambio cuya presentación para la aceptación fuere potestativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Que yo solamente voy a protestar las letras de cambio que son a la vista por falta de pago, ¿verdad? Solo por falta de pago. Requisitos de la letra del protesto. ¿Cuáles son los requisitos del protesto? Bueno, primero, son varios requisitos. La ley nos señala 6. Los vamos a ir viendo cada uno de ellos. Artículo 4, pero de algunos ya hemos hablado. Artículo 480. El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta en la que se asiente. Entonces, lo que les digo, miren, vamos a hacer constar el protesto en el propio título, pero también tenemos que levantar el acta notarial de protesto. Entonces, para eso tienen que llamar a un notario. El acta debe tener, primero, la reproducción, aparte de los requisitos de todas las actas notariales, ¿verdad, jóvenes? Que tienen sus propios requisitos.
Pero esta acta debe tener la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra. En la letra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que transcribir la letra de cambio. Tenemos que transcribir la letra de cambio íntegra, ¿va? Con faltas de ortografía, con abreviaturas, si aparece una firma, tenemos que indicar de quién es esa firma, si se sabe, y si no, pues decir que la firma es ilegible, ¿verdad? Pero tenemos que reproducir literalmente lo que establece o todo lo que establece la letra de cambio. 2. Tenemos que hacer constar que se realizó el requerimiento al girado, ya sea el requerimiento por falta de aceptación o el requerimiento por falta de pago. Y que si estuvo o no estuvo presente. Y tenemos que indicar también cuál es el motivo que indicó él por el cual no nos va a pagar. Miren, 2. El requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra, con la indicación de si esta persona estuvo o no presente. Y en el inciso 3, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Entonces él nos va a decir, miren, yo no les puedo pagar porque no tengo dinero, o miren, no les puedo pagar por tal razón, o miren. Entonces vamos a tener que colocar nosotros como notarios ahí cuál es el motivo que él nos indicó por el cual no se realiza el pago. 4, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad de firmar o su negativa. Eso es lo que les decía, si la persona, digamos, porque muchas veces cuando vamos a hacer el protesto, las gentes están enojadas, ¿verdad? Están molestas porque pues les vamos a hacer un procedimiento que ellos no muy entienden qué es lo que está pasando y por qué el notario está haciendo eso. Entonces muchas veces se enojan y están un poquito reacios. Entonces a mí me ha pasado que, mire, no, yo no le firmo. Hubo uno que yo me la solía de que no me iba a firmar el acta, pero no se la quise pasar porque temía que la fuera a romper. Y en efecto, después agarró otros documentos que estaban ahí y los rompió, pero afortunadamente no eran importantes. Si yo le hubiera dado el acta, muy probablemente lo hubiera roto. Entonces, hay que estar ahí también pilas porque nunca sabe cómo van a reaccionar las personas. Entonces, si la persona no quiere firmar, simplemente se hace constar que la persona no firma y ya, ¿verdad? No hay ningún problema. No es obligatorio que firme para que sea válida el acta de protesta. La expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. Este funcionario autorizante se refiere al notario. Y 6, el notario protocolizará dicha acta. ¿Verdad? El notario protocolizará dicha acta. Ahora, en el artículo siguiente hay algo bien importante, fíjense jóvenes. En el artículo 481. Lo que establece este artículo es de que el notario va a retener en su poder el acta y el documento el día de la diligencia y un día más, el día siguiente, ¿verdad? Y durante ese tiempo la letra todavía se puede aceptar o se puede pagar, ¿verdad? O sea, yo le digo, digamos que el obligado era Manuel, yo le digo, mire Manuel, ya hicimos el protesto, yo voy a tener en mi poder el día de hoy y mañana esta acta antes de protestar. Durante ese tiempo usted todavía la puede pagar o la puede aceptar según sea el caso. Y entonces espero, ¿verdad? Yo como notario tengo que resguardar el acta y la letra de cambio por esos 2 días, el día de la diligencia, el día siguiente, para darle todavía oportunidad de pago o de aceptación al obligado. Si este no paga o no la acepta, entonces ya procedo a protocolizarla e iniciamos el trámite de la acción cambiaria. ¿Vamos bien hasta acá? Eso lo tenemos en el 481, por favor, Beverly. 481.
481, retención de la letra de cambio. El notario que haya levantado el protesto retendrá la letra en su poder el día de la diligencia y el siguiente. Durante ese lapso, la letra podrá ser aceptada o en su caso, cualquiera tendrá derecho a pagar el importe de la letra más los accesorios, incluyendo los gastos del protesto. Quien aceptaré después del protesto cubrirá los gastos del mismo. Entonces, lo que establece estos jóvenes es de que se queda día y medio, se queda dos días, ¿verdad? El día de la diligencia y un día más en poder del notario para que el aceptante la acepte o para que cualquier persona la pague. ¿Se acuerdan de que cuando circula un título de crédito, los endosatarios también son obligados al pago en la vía de regreso? ¿Se recuerdan? Igual eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la acción cambiaria. Pero lo que les quiero decir es de que todos los que endosaron el título, ellos también son obligados a pagar en la vía de regreso. O sea que si a mí no me pagan, yo puedo venir y demandar al que me dio el título a mí o al que se lo dio a él, y así de regreso, ¿verdad? En la vía de regreso. Entonces, existen varias posibilidades ahí para la demanda. Pero entonces lo que quiero que ustedes entiendan es que cualquiera de los tenedores o incluso el avalista puede presentarse a pagar. La ley establece que cualquier persona puede pagar, ¿verdad? Cualquiera puede pagar durante ese lapso. Hay que hacer un aviso de protesto, ¿verdad? Eso está en el artículo 482. Ese aviso se lo voy a hacer yo a las personas que se consideren obligados también para pagar. 482. El notario que haya levantado el protesto o el tenedor del título cuya aceptación o pago se hubiera rehusado deberá dar aviso de tal circunstancia a todos los signatarios del título, cuya dirección consta en el mismo, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha del protesto o a la presentación para la aceptación o el pago. O sea, el tenedor del título tiene la obligación de avisarle a todos los signatarios, a todos los endosatarios del título y a la avalista que el título no fue pagado, para que ya todos lo sepan. ¿Ya? Esto si es que las direcciones de estas personas constan en el título, entonces ahí tengo yo esta obligación. Entonces miren, el notario que haya levantado el protesto o el tenedor, cualquiera de los dos, cuya aceptación, o el tenedor del título, cuya aceptación o pago se hubiera rehusado, deberá dar aviso de tal circunstancia a todos los signatarios del título. ¿Quiénes son los signatarios del título? Bueno, aparte de el creador, los endosatarios y los avalistas, ¿verdad? Entonces se le tiene que avisar a todos ellos para que ellos ya estén sabidos de que el título no fue pagado. Que en cualquier momento les va a llegar la demanda. Las personas, perdón, la persona que omita el aviso será responsable hasta una suma igual al importe de la letra de cambio de los daños y perjuicios que se causen por la negligencia. O sea que esto es importante. Si no lo damos, nos pueden hacer pagar el importe de la letra de cambio en concepto de daños y perjuicios. ¿Alguna duda hasta dónde vamos con la letra de cambio, jóvenes? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Bien. Vamos a pasar entonces al pagaré. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije en la clase pasada que la letra de cambio era la más extensa de todos los títulos de crédito y esta nos va a servir de base para muchos de los otros títulos de crédito que vamos a ver, ya que se van a aplicar supletoriamente las disposiciones de la letra de cambio
al pagaré, al cheque, a las otras clases de títulos de crédito. Hoy vamos a ver el pagaré. Vamos a ver el pagaré y después del pagaré, pues, se recuerdan de que habíamos platicado que había una pequeña prueba corta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no crean que se me olvidó. Vamos a hacer la prueba corta y con eso terminamos. Pero antes vamos a ver el pagaré. Fíjense, pues, el pagaré, hay ciertas características que nosotros tenemos que saber. Primero, el pagaré se crea solo a propio cargo. ¿Se acuerdan ustedes que en la letra de cambio vimos las formas en que se podía liberar la letra de cambio? Y que podía ser a propio cargo, a propia orden o a cargo de un tercero. A cargo de un tercero es cuando uno hace el título, otro lo va a cobrar y un tercero lo va a pagar. A propia orden es cuando yo hago un título a mi nombre, digamos, ¿verdad? Yo hago el título, yo soy el creador y yo lo voy a cobrar, yo soy el beneficiario. Y están a propio cargo, que es cuando el que la hace la paga, les digo yo. El mismo que hizo el título de crédito, él va a ser el encargado de pagarlo a propio cargo. Estos pagarés, estos solo se pueden emitir a propio cargo, ¿verdad? Solo se pueden hacer a propio cargo. Ahorita van a ver ustedes por qué. La segunda característica es que solo pueden circular a la orden. Estos no pueden circular ni de forma nominativa ni al portador. Estos solo pueden circular a la orden. A la orden, ¿se acuerdan? Es cuando nosotros indicamos el nombre a favor de quien se está emitiendo el título de crédito. Pero no tiene un registro, ¿verdad? El nominativo es igual, pero sí tiene registro. Y van a ser pagaderos a día fijo, ¿verdad? Van a ser pagaderos a día fijo. Artículo 490, se los voy a leer yo. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el pagaré deberá contener, primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Les pregunto, ¿será que yo puedo prometer que Manuel les va a pagar dinero? No, no, porque la promesa es algo personal. En todo caso, la promesa la tendría que hacer Manuel. Mire, le prometo que se va a pagar. Entonces, la promesa incondicional de pagar una suma. Yo estoy prometiendo que voy a pagar esa suma determinada de dinero. Entonces, miren, por eso les decía que este título solo se puede hacer a propio cargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la promesa. ¿Y quién puede hacer la promesa? La persona obligada, ¿verdad? En el caso de la letra de cambio, ¿se acuerdan? Ahí no era una promesa, ahí era una orden incondicional. Entonces yo le daba la orden a Manuel de que pagara, pero entendiendo de que tenía que haber una relación jurídica entre Manuel y yo, o sea, él tenía dinero mío para poder pagar la letra de cambio, que le estoy ordenando, ¿verdad? Entonces, acá no es una orden, sino que aquí es una promesa. En el pagaré es una promesa porque es el propio obligado el que promete, ¿verdad? Que va a pagar esa suma determinada de ella. Y segundo, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. El nombre de entonces ahí sacamos de que es un título que se tiene que circular a la orden. El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. ¿Se pueden pagar intereses o se pueden cobrar intereses en el pagaré? Sí, sí, porque son documentos de crédito, ¿se recuerdan? Pues los documentos de crédito están sujetos al pago de intereses. Estos pagarés, yo cuando estaba estudiando me recuerdo que yo miraba y decía que chilero eso de los pagarés y las letras de cambio y todo. Pero esas cosas ni se han de usar, decía yo. Esas cosas ni se han de usar en la práctica, ¿va? Hasta que me tocó ir a trabajar a una empresa que ellos se dedicaban, ellos eran una desarrolladora de inmuebles. Entonces ellos compraban terrenos
y desarrollaban ahí centros comerciales, colonias, edificios, etcétera. Entonces, ellos para financiar esos proyectos utilizaban dinero propio, utilizaban dinero del banco, pero también utilizaban financistas privados, que era gente, así como ustedes o como yo, que invertía su dinero con ellos. Ah, miren, señores, yo les voy a dar 50,000 quetzales, yo les voy a dar 30,000, yo les voy a dar 25,000. ¿Y cómo documentaban ellos esos créditos? Por medio de pagarés, ¿verdad? Por medio de pagarés. Entonces, mi deuda, mis 50,000 quetzales me lo hacían costar por pagarés. Los 75,000 quetzales de Yar, un pagaré. ¿Ah? Los 30,000 quetzales de Manuel, un pagaré. Entonces, por medio de pagarés, hacían constar ellos todos estos documentos. Y la gente llegaba periódicamente a que le pagaran sus intereses y sus utilidades que tenían, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, para la gente, yo platicaba una vez con una señora, tuvimos de todos los inversores, había una señora con la que teníamos mucho contacto porque la señora era, como les digo, era un poco peleonera y bien exigente, entonces llegaba cada rato ahí a exigir su dinero y un día que se le atrasaran y con toda razón, ella estaba alegando. Entonces, yo tuve la oportunidad de platicar muchas veces con ella y un día le digo, mire, ¿cómo fue que usted terminó invirtiendo con ellos? Entonces me dice, fue tal persona, la hermana del dueño fue la que la reclutó, digamos. ¿Y por qué invirtió con ellos? Le digo yo, mire, me dice, porque yo por esa cantidad de dinero, el banco me paga tanto, y ellos me están pagando tanto. Entonces, la inversión con ellos le producía más ganancia a la señora que tener el dinero en el banco. Y por eso era que invertía ahí. Entonces, y eran, como les digo, particulares, jóvenes, como ustedes o como yo. Y se hacen constar los créditos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo constar? Que la señora me está dando dinero y que yo me comprometo, yo prometo que en determinado tiempo yo le voy a devolver ese dinero más una cantidad de intereses. Es un crédito. Solo que no lo estamos haciendo constar en un contrato, sino que lo hacemos constar en un pagaré, en un título de, ¿verdad? Mucho menos formalista, mucho menos formalista. ¿Se pueden pactar amortizaciones? Sí, se pueden pactar amortizaciones, que era lo que les decía, la señora llegaba cada trimestre. ¿Ah? Miren, ya es el fin de trimestre, vengo por mi billetito. Y ahí le daban a ella su chequecito, o a veces en efectivo, pero regularmente en cheque o lo depositaban en una cuenta. Pero lo que les quiero decir es que ella llegaba a traer su dinero. Los demás inversores no llegaban, ellos solo les depositaban y ya, pero la señora sí llegaba a la oficina a traer su dinero. Y lo que le pagaban eran amortizaciones. Las amortizaciones quiere decir que le van pagando el importe del crédito, pero poco a poco, digamos, como que ustedes le pidieran dinero al banco para comprar una casa y ustedes le empiezan a pagar al banco mensualmente las cuotas del pago de su casa. Esas cuotas son las amortizaciones. Entonces, lo mismo sucede con el pagaré. ¿Se pueden pactar amortizaciones? Sí, se pueden pactar amortizaciones en el pagaré. Eso lo tenemos en el 491. Por favor, Kimberly. Artículo 491. Artículo 491. Intereses. En el pagar podrán establecerse intereses convencionales. También podrá estipularse que el pago se haga mediante amortizaciones sucesivas. Como que era un contrato de crédito. Miren, lo que pasa es que no lo vamos a hacer constar en un contrato, sino en un título de crédito. Obligaciones del creador. El signatario del pagaré se considerará como aceptante de una letra de cambio, salvo para lo relativo a las acciones causales de enriquecimiento, causales y de enriquecimiento indebido, en cuyos casos se equiparará al librador. ¿Verdad? Básicamente lo que quiere decir es de que el aceptante, el signatario de un pagaré, los efectos son los mismos de que si fuera el obligado en una letra de cambio. 493 disposiciones supletorias serán aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio. Entonces, miren, al pagaré se le van a aplicar, por ejemplo, si yo quiero protestar un pagaré, ¿en dónde vimos el protesto? Allá en la letra de cambio, ahí están todos los requisitos del protesto, ¿verdad? Por ejemplo, que el lugar de pago del pagaré, pues si no lo señalamos en el pagaré, pues vamos a la letra de cambio a ver cuál es el lugar de pago y ese es el lugar de pago
del pagaré también. Entonces se aplica supletoriamente la norma jurídica, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Seguritos, seguritos?